Esta no es una transcripción de una operación militar. No es un documento clasificado y ciertamente no es una historia que yo quisiera contar al principio. Escribo esto con una mezcla de vergüenza personal, profundo respeto y la necesidad de registrar una experiencia que cambió mi perspectiva para siempre. Sucedió hace muchos años, en un momento en el que todavía creía firmemente en mis propias capacidades y en las de mi unidad. No soy escritor, no soy narrador, y no busco alabar ni desprestigiar a nadie. Simplemente quiero transmitir la experiencia de un oficial que se creyó el mejor en un campo, hasta que se enfrentó a la dura realidad en la espesura del monte de Laurisilva en las Islas Canarias. Si usted es un militar, o ha pasado por entrenamiento en unidades especiales, quizás comprenda este sentimiento. Si es un civil, puede que lo vea como la historia de alguien a quien le gusta alardear. Pero le advierto, esto no es vanagloria. Es la aceptación de la derrota del ego y la exaltación del hombre más silencioso y a la vez el más capaz que he conocido. La razón por la que he decidido contar esta historia ahora, después de guardarla en secreto durante tantos años, es que me estoy haciendo viejo, y he empezado a ver cuán inútil fue mi arrogancia juvenil en un mundo donde todo cambia rápidamente. Debemos aprender a ser humildes. Si no aceptamos nuestras propias limitaciones, nunca progresaremos. ¿Quién soy yo? Fui un oficial en el Special Air Service del Ejército Británico. Superé la selección más brutal del mundo. Entrené en los desiertos de Afganistán, en el combate urbano de Irak, en las patrullas de las montañas de los Balcanes y en las selvas de Malasia y Borneo. Estuve al borde de la muerte muchas veces y siempre sobreviví. El SAS no es una unidad que se publicite. Nos enorgullecemos silenciosamente. Sabemos que somos una de las mejores unidades especiales del mundo y una de las habilidades fundamentales de las que más orgullosos estábamos era la del rastreo. Leer las huellas del enemigo, seguir su camino sin ser detectado, es un arte que hemos perfeccionado. Yo creía sinceramente que el SAS era mejor en ello que cualquier otra unidad. Lo creí hasta que entrené con los comandos españoles en la profunda Laurisilva de las Islas Canarias. El primer día que pisé la tierra en la zona de entrenamiento al norte de la isla, el aire era tan cálido y húmedo que se sentía como una mano invisible apretándome la garganta. Respirar me resultó difícil en cuanto bajé del helicóptero. La humedad era tan alta que mi uniforme se empapó sin haber hecho esfuerzo. Mis manos estaban pegajosas por el sudor. El olor a tierra húmeda, hojas podridas y millones de insectos flotaba en el aire. En mi mente, en ese momento, me sentía confiado y secretamente un poco condescendiente. Un bosque es un bosque, no importa dónde esté. Hemos pasado por todo tipo de selvas. El SAS entrena en condiciones mucho peores. Sonreí para mí mismo mientras miraba a los comandos españoles que nos daban la bienvenida. Parecían tranquilos. No hablaban mucho, no exhibían armas de alta tecnología. Pensé que serían buenos en la supervivencia en el monte, pero que en el rastreo real no podrían competir con el SAS. No sabía que, pocos días después, toda mi confianza sería despojada capa por capa, como las hojas que caen en un bosque lluvioso, y la persona que me mostraría esta dura verdad sería el soldado español más callado, pero el que entendía el bosque más profundamente. Antes de viajar a Canarias, yo estaba absolutamente convencido de que la habilidad de rastreo del SAS era insuperable. En nuestra unidad, el rastreo no es solo buscar huellas. Es una ciencia que combina observación, análisis y razonamiento lógico. Aprendemos a leer las huellas como si leyéramos un libro. Entrenamos en los bosques de Gales y Escocia, donde el suelo está húmedo y las hojas son densas, no muy diferente de aquí. Entrenamos en el desierto de Omán, donde las huellas en la arena pueden durar solo unos minutos antes de ser borradas por el viento. Entrenamos en las ciudades destruidas de Irak, donde una huella puede ser solo un trozo de basura movido o una mancha de sangre seca. Observamos el panorama general antes de entrar en detalles. ¿Cómo ha sido perturbada la zona circundante? Buscamos rastros principales, huellas,
marcas de vehículos, ramas rotas. Medimos y registramos el tamaño de la huella, la dirección, el peso ejercido. Analizamos el comportamiento. La persona caminaba rápido o lento, sola o en grupo, con cautela o sin ella. Predecimos la ruta siguiente basándonos en la geografía y la psicología. Creemos que las huellas son datos que los humanos dejan sin querer, y si se tiene el método correcto, se pueden leer en cualquier parte del mundo. Una vez participé en una operación en Oriente Medio en la que seguimos a un grupo rebelde a través de montañas rocosas y áridas, sin árboles. Seguimos pequeñas huellas en el polvo de las rocas, marcas que la gente común habría ignorado. Encontramos piedras movidas, huellas más profundas de lo normal por llevar equipo pesado, y finalmente encontramos su campamento antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo seguidos. La misión fue un éxito total y solidificó mi creencia de que el SAS era el verdadero experto en rastreo. Nos enseñaron a estar orgullosos de nuestro profesionalismo, a confiar en nuestros sistemas y a creer que, sin importar el entorno, siempre nos adaptaríamos. Así que, cuando se me ordenó entrenar con la Unidad Especial Española en la Laurisilva, me sentí emocionado, pero ni un poco preocupado. Un bosque es un bosque, pensé. No importa si es un bosque europeo, sudamericano o del sudeste asiático, tiene árboles, tierra, hojas. Los rastros dejados por los humanos no son tan diferentes. Ya había entrenado en la selva de Brunei, que muchos decían que era muy similar a la de aquí. Sobreviví. Lo hice bien. Por lo tanto, pensé que este lugar no sería muy diferente. Nunca dudé de que esta creencia era profundamente errónea. Nunca pensé que un bosque no era solo el telón de fondo de un combate, sino un ser vivo que protege a quienes lo entienden y castiga a quienes no. Y, lo más importante, nunca pensé que la persona más capaz de rastrear en este monte no sería alguien que usara la ciencia o sistemas complejos, sino alguien que creció con el bosque, alguien que lo había estado escuchando desde la infancia. Mi arrogancia, en ese momento era silenciosa, pero profunda. Era la confianza de alguien que ha ganado muchas veces, y olvida que, a veces, ganar en el pasado puede hacernos perder en el futuro. Y el monte de Laurisilva esperaba para enseñarme esa lección, con la crueldad más silenciosa. El día que nos encontramos, oficialmente, fue en un campamento de entrenamiento temporal, en lo profundo del monte. La base de la Unidad Especial Española era sorprendentemente simple. No había carteles de unidad, ni banderas ondeando, ni edificios de cemento, solo chozas de madera o caña, tejados de paja y una pequeña área de entrenamiento despejada del bosque. Un grupo de comandos españoles nos esperaba. Vestían uniformes de camuflaje que parecían viejos, pero limpios, sus colores desteñidos mezclándose con el tono de las hojas y la tierra. No estaban parados en la formación rígida a la que estábamos acostumbrados, no saludaron con el arma, ni sonrieron con una bienvenida formal. Simplemente se quedaron quietos, mirándonos con ojos tranquilos y profundos. Inmediatamente noté que no hablaban mucho. Nadie intentó hablar inglés para causar una primera impresión. Solo un oficial se adelantó para recibir a nuestro jefe de equipo. Hablaba inglés, pero eligió usar las menos palabras posibles. «Bienvenidos», dijo con una voz suave, antes de hacer un leve gesto con la cabeza en señal de respeto. Miré a los demás comandos. Tenían edades similares a las nuestras, algunos incluso parecían más jóvenes que yo, pero en sus ojos había algo que no podía descifrar. No era arrogancia ni agresión, sino una confianza silenciosa, como si supieran algo que nosotros no. Su equipo parecía normal. Fusiles que parecían modelos antiguos. Un simple cuchillo de monte tradicional colgado de la cintura. Mochilas tejidas con fibras naturales. No había cámaras infrarrojas, ni equipos de comunicación por satélite de última generación, ni las botas de marca que usaba el SAS. En mi mente, pensé que eran buenos en la supervivencia en la selva, pero que en las operaciones modernas, en el rastreo serio, estarían a años luz. Estaba completamente equivocado. El jefe de la unidad española era un hombre de mediana edad, de piel curtida por el sol del monte, cuerpo fuerte,
pero no abultado como el de un culturista. Caminaba lento, sin prisas. Cada paso era como si hubiera calculado cómo el suelo soportaría su peso. Nunca levantaba la voz para dar órdenes a sus hombres. Un simple asentimiento, o un nombre dicho en voz baja, era suficiente para que sus hombres entendieran. Recuerdo que en la primera reunión conjunta, él se sentó en el suelo de madera con las piernas cruzadas de forma natural, mientras nosotros estábamos sentados rígidamente en un banco. Nos miró a cada uno, con una mirada que parecía estar leyéndonos, no leyendo nuestra historia o rango, sino leyéndonos como personas. Y luego dijo una frase que recuerdo vívidamente hasta hoy. «El monte nos habla todos los días», dijo en un inglés lento, con un acento español claro, pero la frase era tan pesada como una antigua enseñanza. Sonreí por dentro, pensando que era una filosofía oriental que sonaba bien, pero no tenía significado práctico. No sabía que en unos días, esa frase se convertiría en la verdad que me golpearía más fuerte. Estos comandos españoles no intentaron demostrarnos nada. No contaron historias de misiones antiguas, no alardearon de haber luchado contra terroristas, ni hablaron del entrenamiento brutal que había matado a otros. Simplemente se mantuvieron en silencio y observaron. Sentía sus ojos sobre nosotros cuando hablábamos, mirando cómo caminábamos, cómo sosteníamos nuestros fusiles, cómo mirábamos el monte. No era desprecio, sino lectura, como si fuéramos un rastro que estaban estudiando. Y en ese momento, no me di cuenta de que la persona que estaba siendo rastreada en realidad no era un objetivo en un ejercicio, sino yo mismo y toda la confianza que alguna vez tuve. Ese día fue el día en que todo empezó a desmoronarse. El primer ejercicio fue diseñado para parecer fácil, para crear familiaridad entre las dos unidades. El objetivo era rastrear a otro equipo de comandos españoles que habían sido designados como fugitivos. Salieron 6 horas antes que nosotros. El área estaba limitada a un radio de 8 kilómetros a lo largo de una cresta y un arroyo. Había un punto de encuentro designado si eran localizados. El jefe del equipo español explicó las reglas brevemente. El equipo SAS comienza primero. Si no los encontramos dentro de 12 horas, ellos nos mostrarán cómo. Sonreí para mis adentros, pensando que era demasiado fácil. 6 horas de ventaja en un monte como este. Los encontraremos en 4 horas, seguro. Nuestro equipo era de 4 personas, todos rastreadores certificados de Hereford. Llevábamos uniformes de camuflaje estándar SAS, botas diseñadas para todo terreno, mochilas ligeras y equilibradas, brújulas, GPS de respaldo y binoculares con lentes de alta calidad. Partimos con total confianza. Al principio, todo iba según el manual. Encontramos huellas claras al comienzo. Botas de estilo militar español, talla 42 hasta 43, de 5 personas. Las huellas eran profundas, lo que indicaba que llevaban mochilas pesadas. Medimos el ángulo de los pasos, analizamos la dirección, predijimos que tomarían el camino a lo largo del arroyo para camuflar el olor y el rastro. Pasaron 2 horas, y seguíamos el rastro bien. Encontramos ramas bajas rotas a la altura de la cintura, hojas pisoteadas. Hablamos en voz baja con confianza. Estos tipos ni siquiera están intentando ocultar su rastro, demasiado fácil. Pero luego, todo comenzó a cambiar lentamente. Las huellas se desvanecieron gradualmente. El suelo del bosque aquí estaba cubierto por muchas capas de hojas húmedas y densas. Las huellas que habían sido claras comenzaron a desaparecer. Solo encontramos rastros superficiales en algunos puntos, pero no continuos. Redujimos la velocidad. Empezamos a agacharnos más para buscar. Encontramos más ramas rotas, pero extrañamente, estaban rotas a un nivel demasiado alto, como si estuvieran puestas para parecer que alguien caminó sin cuidado. Empecé a sentir algo extraño, pero seguí pensando que era normal. Seguramente habían comenzado a tener más cuidado. Teníamos que ser más detallistas. Pasó otra hora, y el rastro principal había desaparecido por completo. No había huellas, ni ramas rotas, ni hojas volteadas, ni siquiera marcas en la tierra. El monte estaba tranquilo,
como si ningún humano hubiera caminado por allí. Me detuve en seco. Sentí la humedad filtrándose en mi piel. El sonido de los insectos se hizo más fuerte, como si se estuvieran burlando. Uno de mis compañeros susurró: «Nos hemos perdido». Respondí rápidamente: «No, todavía estamos en la cuadrícula correcta. Pero, ¿a dónde se ha ido el rastro?». Nos dispersamos para buscar en un radio más amplio. Me arrodillé, mirando el suelo detalladamente, usando mi cuchillo para apartar las hojas húmedas, pero debajo de la capa superior, las hojas inferiores parecían intactas. Empecé a sentir algo inexplicable, la sensación de ser observado. No solo la sensación de que alguien estaba al acecho, sino la sensación de que el propio bosque nos estaba observando. Miré a mi alrededor. Los árboles altos bloqueaban la luz, creando un ambiente oscuro. Las hojas densas estaban quietas, a pesar de que no soplaba el viento. Todo estaba en calma, pero sentía una presencia. 4 horas pasaron, y no habíamos encontrado nada. Nos sentamos a descansar. Me sequé el sudor que me goteaba, a pesar de no haber hecho mucho esfuerzo. La humedad del monte hacía que todo fuera pesado. Mi corazón latía más rápido, no por la fatiga, sino por la confusión, y entonces escuchamos pasos ligeros detrás de nosotros. El equipo de comandos españoles llegó al lugar donde estábamos descansando. Parecían relajados, como si acabaran de dar un paseo. El jefe de equipo sonrió ligeramente. «¿Listos para vernos rastrear?», preguntó. Asentí, pero por dentro me sentí como si me hubieran abofeteado. No tenían prisa, no se agachaban tanto como nosotros. Caminaban despacio, deteniéndose a intervalos. A veces, simplemente se quedaban quietos mirando a su alrededor. A veces, tocaban suavemente una hoja o miraban a un insecto que se arrastraba. Luego, el jefe de equipo señaló una hoja que estaba a la altura de la rodilla. La parte inferior, que normalmente no recibe luz, estaba volteada hacia arriba. «Mira esto», dijo en voz baja. La hoja me parecía normal. Tocó el borde suavemente. Estaba un poco más seca de lo normal, porque el viento la había secado cuando fue volteada esta mañana. Luego señaló un grupo de hormigas que estaban caminando en círculo. «Estas hormigas cambiaron su ruta porque alguien caminó por aquí hace 4 horas», dijo. Y luego continuó, señalando cosas que yo nunca habría visto. Una rama que no estaba rota, sino solo doblada ligeramente, cambiando su dirección. Tierra ligeramente más húmeda de lo normal en un punto sin sombra. El canto de un pájaro que se interrumpía en ciertas áreas. En 1 hora, nos llevaron al lugar donde los fugitivos estaban esperando. Estaban sentados, comiendo en silencio, como si supieran todo el tiempo que llegaríamos tarde. Me quedé quieto, mirando las huellas que había pensado que eran claras al principio, y ahora entendía que habían sido preparadas para que las siguiéramos durante el tramo inicial, antes de que desaparecieran de verdad. El orgullo que tuve se hizo añicos ese día, no por perder una competición, sino porque me di cuenta de que lo que yo consideraba la habilidad suprema era casi inútil en este monte. Y la persona que me mostró esta verdad no dijo una sola palabra de desprecio. Simplemente caminaron y dejaron que el bosque hablara por ellos. Después de ese día, comencé a entender que lo que yo había llamado rastreo era demasiado estrecho para este monte. Se nos permitió seguir de cerca al equipo español en los siguientes ejercicios para aprender, pero en realidad era aceptar nuestra inferioridad. Seguía un comando español llamado Teniente Ricardo. Era el rastreador principal del equipo, de unos 30 años, más pequeño que yo, pero se movía por el monte como si no pesara nada. No se agachaba a mirar el suelo tan a menudo como nosotros. Caminaba erguido, mirando más hacia adelante y a su alrededor. La primera vez que se detuvo, no señaló una huella, sino una hoja en un arbusto bajo. «Mira», dijo en voz baja. Miré. La hoja estaba volteada. La parte inferior verde claro que normalmente mira hacia abajo estaba expuesta. «Alguien caminó por aquí esta mañana. El viento no es lo suficientemente fuerte para voltearla», dijo. Le pregunté cómo sabía que era una persona y no un animal. Él sonrió un poco. «Un animal pequeño no tocaría una hoja tan alta. Un animal grande
voltearía muchas hojas a la vez, y habría marcas de arañazos. Luego me llevó a un lugar donde el suelo me parecía normal, pero me dijo que la tierra estaba ligeramente más húmeda que el punto de al lado. Esto es porque el peso de alguien presionó aquí cuando llovía ayer. Las raíces de los árboles absorben la humedad más lentamente de lo habitual. Intenté tocarlo. Apenas había diferencia, pero tenía razón. Había una ligera diferencia de humedad que solo la punta de mis dedos podía percibir. Me mostró insectos muchas veces. Un grupo de hormigas rojas que cambiaron abruptamente su ruta. Mariposas que volaban en círculos en un lugar donde normalmente no lo harían. Arañas que habían abandonado sus telarañas más bajas de lo normal porque la seda se había roto cuando alguien pasó. Me explicó que el monte es un sistema vivo. Todas las partes están conectadas. Cuando un humano pasa, no solo deja huellas, sino que deja una anomalía en toda la zona. Nosotros rastreamos la anomalía, no la huella, dijo con un tono de voz monótono, pero para mí fue como una bomba en el cerebro. Comencé a darme cuenta de que el concepto del SAS de ver los rastros como datos claros y medibles funcionaba bien en áreas donde el hombre es el principal ocupante, como el desierto, las montañas rocosas o la ciudad. Pero en una laurisilva como esta, el bosque mismo es el dueño. El humano es solo un visitante temporal, y el monte traga rápidamente las huellas de los humanos que no lo respetan. Los comandos españoles no usaban mucha tecnología, no tenían cámaras térmicas, ni drones de respaldo, ni el GPS tan preciso como el nuestro, pero tenían algo que nosotros no, una profunda comprensión, basada en la experiencia de toda una vida. Crecieron en pueblos junto al monte. Los niños aprendían a leer los rastros antes que a leer libros. Aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de la caza, de la recolección de plantas silvestres. Entrenaron todos los días desde la infancia, hasta que la percepción de la anomalía en el monte se convirtió en instinto. Nosotros, aunque entrenamos duro, el entrenamiento del SAS es estandarizado. Entrenamos en muchos terrenos, pero nunca permanecemos en un solo lugar el tiempo suficiente para conversar con él como lo hacen ellos. La lección más dolorosa fue el día que intenté rastrear solo, usando las técnicas españolas que acababa de aprender superficialmente. Encontré pequeños rastros en muchos puntos, pero los interpreté casi todos mal. Una hoja volteada que pensé que era una persona, en realidad era un mono. Una diferencia de humedad en la tierra que pensé que era una huella, en realidad era donde un ciervo había dormido. Un pájaro que se había callado que pensé que indicaba a alguien, en realidad era un halcón cazando. Estuve perdido durante casi 3 horas hasta que el equipo español tuvo que venir a buscarme. El teniente Ricardo no se rió, ni me regañó. Simplemente dijo, el monte necesita tiempo. Si no lo conoces, te engañará cada vez. Fue entonces cuando entendí de verdad que el rastreo en la laurisilva canaria no es una habilidad que se aprende en un curso corto de entrenamiento. Es una forma de vida con el bosque, de escucharlo, de respetarlo. Y estos comandos españoles no son mejores que nosotros en todos los aspectos, pero en este monte no solo estaban rastreando, estaban escuchando al monte hablar. El día que todo cambió de verdad fue cuando cambiamos de rol. Este ejercicio fue diseñado para ser más realista. Los 4 hombres del equipo SAS fuimos designados como fugitivos. Tuvimos que movernos a través de un área de 12 kilómetros en 24 horas, evitando ser capturados por el equipo español que nos seguía. Salimos con 8 horas de ventaja. Usamos todas las técnicas que conocíamos. Caminamos en zigzag, usamos el arroyo para borrar nuestras huellas, rompimos ramas para camuflar el rastro, incluso caminamos sobre rocas y troncos caídos para no dejar marcas en la tierra. Estaba seguro de que lo hicimos muy bien. Evitamos los caminos principales. Nos movimos lentamente, pero con precaución. Nos detuvimos a escuchar a intervalos, y usamos el camuflaje al más alto nivel. Durante las primeras 6 horas, sentimos que todo estaba bajo control. No oímos ningún sonido detrás de nosotros, ninguna rama rota, ningún paso, ni siquiera un pájaro volando anormalmente. Aún no nos han encontrado,
susurró un compañero mientras descansábamos bajo un gran árbol. Asentí, pero en el fondo de mi mente, comencé a sentirme incómodo sin razón aparente. Era la sensación que tuve en Afganistán cuando un francotirador me estaba apuntando. La sensación de ser observado, aunque no se pueda ver. Pero aquí era diferente. No era la mirada de una sola persona, sino como si todo el monte nos estuviera observando. Nos levantamos y continuamos. Caminé al frente, con cuidado en cada paso, evitando las hojas secas que pudieran hacer ruido, y entonces lo vi, lo que hizo que se me erizaran los pelos de todo el cuerpo. En una rama baja frente a nosotros, había una hoja doblada intencionalmente por la mitad. El interior de la hoja estaba expuesto, y había un pequeño trozo de tierra colocado justo en el centro. Esto no sucedió de forma natural, por supuesto. Era una marca, una señal que decía que habíamos estado aquí, pero si acabábamos de llegar a este punto, significaba que ellos habían estado aquí antes que nosotros. Me detuve en seco y miré a mi equipo. Todos vieron lo mismo, los rostros palidecieron. Continuamos caminando en silencio y empezamos a encontrar más y más marcas similares. Hojas que fueron dobladas en puntos por los que acabábamos de pasar hacía poco. Pequeñas piedras apiladas en tres en el lugar donde descansamos hace una hora. Ramas ligeramente dobladas en la dirección a la que nos dirigíamos. Cada marca decía claramente que no nos estaban siguiendo, sino que nos habían adelantado y estaban jugando con nosotros. La sensación de perder el control comenzó a convertirse en un miedo real. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. El sudor corría, a pesar de que el aire no estaba tan caliente. Mi respiración se volvió corta y superficial. Empezamos a caminar más rápido sin darnos cuenta, siendo más cautelosos. Pero cuanto más cautelosos éramos, más sentíamos que éramos vigilados. No había ningún sonido de ellos, ninguna sombra, ningún olor a humo, ni siquiera el sonido de la respiración. Pero sabíamos que estaban cerca, peligrosamente cerca. El final del ejercicio llegó cerca del atardecer. Estábamos caminando a lo largo de un pequeño arroyo para borrar nuestras huellas por última vez. Y de repente, hubo un leve crack detrás de nosotros, el sonido de una pequeña rama rota intencionalmente. Nos dimos la vuelta al unísono. El equipo de comandos españoles estaba parado a menos de 20 metros, en una roca por la que habíamos pasado hacía 10 minutos. Estaban quietos, mirándonos con ojos impasibles. El jefe de equipo levantó ligeramente la mano, una señal de que había terminado. Habíamos perdido por completo. No solo nos encontraron, sino que nos adelantaron, quién sabe cuándo, y estuvieron dando vueltas, observándonos jugar en silencio. Me quedé quieto, sintiendo la humillación extenderse por todo mi cuerpo, no por la derrota, sino porque me di cuenta de que todo el tiempo pensamos que estábamos escapando, pero en realidad éramos solo presas que estaban siendo cazadas. Y el cazador más hábil no es el que hace más ruido, sino el que está más callado y el que entiende mejor el monte. Ese día aprendí que el verdadero miedo en el monte no es temer al enemigo que ves, sino temer al enemigo que sabes que está ahí pero que nunca verás. Después del día de la derrota total, regresamos al campamento en silencio. Nadie mencionó el resultado del entrenamiento. Nadie se quejó, nadie culpó a nadie. Al llegar al campamento, eran casi las 9 de la noche. El cielo estaba completamente oscuro. El monte vibraba con el sonido de los insectos y los pequeños animales que comenzaban a moverse. Los comandos españoles encendieron una pequeña hoguera en el centro de la explanada. No era grande, ni producía mucho humo que pudiera revelar su posición. Usaron madera seca que habían guardado de antemano, por lo que el fuego prendió fácil y constantemente. Se sentaron en círculo, con las piernas cruzadas de forma natural. Nadie se sentó en sillas plegables como las que teníamos. Nadie abrió una lata de cerveza o licor para celebrar la victoria. No hubo charlas ni alardes, solo té caliente que hirvieron en una tetera vieja y el gofio envuelto en tela que se compartían. Un silencio tranquilo. El jefe del equipo español asintió, invitándonos a sentarnos.
Nos sentamos, sintiéndonos tensos, como niños atrapados, haciendo algo mal. Durante muchos minutos, nadie habló. Solo se oía el crepitar del fuego, el ligero susurro de las hojas y la respiración de todos. Entonces, el teniente Ricardo, el rastreador más hábil del equipo, comenzó a hablar en voz baja, en un inglés con acento español claro. Empecé a aprender a rastrear cuando tenía 6 años, dijo, mirando el fuego, no a nadie en particular. Mi padre me llevaba al monte todas las semanas. No cazábamos animales grandes, solo buscábamos setas, brotes, verduras. Pero mi padre me enseñó a mirar las huellas del ciervo, del jabalí, del elefante, del tigre. Mi padre decía, si ves una huella y no la entiendes, te perderás. Si entiendes la huella, nunca te perderás. Los otros comandos asintieron levemente. Algunos sonrieron un poco, como si recordaran los mismos recuerdos. Continuó, aprendo de los animales. Los animales no mienten. Dejan rastros solo por necesidad, sin intención de engañar a nadie. Pero los humanos son diferentes. Los humanos saben que están siendo seguidos, así que intentan ocultar sus rastros. Pero cuanto más se esconden, más anomalías dejan. Escuché en silencio, sintiendo que sus palabras no eran para enseñarnos, sino para contar su propia vida. Otro oficial añadió, he seguido a insurgentes en el monte durante meses. A veces no había huellas, pero sabíamos que estaban allí porque algunos pájaros dejaban de cantar, por un leve olor a humo que venía de la dirección equivocada, por algunos árboles cuyas hojas se secaban más rápido de lo normal. El jefe del equipo español, que había estado en silencio todo el tiempo, habló por primera vez esa noche. El monte nos habla todos los días, si escuchamos. Y luego, me miró directamente por primera vez esa noche. Pero si no escuchamos, el monte se calla y moriremos. No había tono de amenaza ni desprecio, solo una simple verdad. Sentí el peso de esas palabras. No era alarde. Era la verdad con la que habían vivido toda su vida. El teniente Ricardo dijo la última frase antes de que todos se callaran. No rastreamos a la gente, rastreamos las anomalías, porque en el monte, la persona que intenta esconderse es la anomalía más obvia. Esa frase me dejó en silencio durante mucho tiempo. Miré la hoguera, las llamas danzantes, y me sentí muy pequeño en comparación con el monte que nos rodeaba. Esa noche, nadie habló del SAS, nadie habló de superioridad, nadie habló de victoria o derrota. Solo hubo sentarse alrededor de la hoguera, compartir el gofio y escuchar el monte hablar su idioma. Y yo, que me había creído uno de los mejores oficiales de fuerzas especiales del mundo, empecé a entender que la verdadera habilidad a veces no reside en probarse a sí mismo, sino en escuchar y aceptar que hay personas que entienden ciertos mundos mejor que tú, más de lo que jamás podrías imaginar. Después de pasar varios días en el monte, empecé a tener tiempo para reflexionar más sobre mí y mi unidad. Siempre creí que el entrenamiento del SAS era el estándar de oro del mundo de las fuerzas especiales. Fuimos seleccionados de entre los mejores del ejército británico y luego entrenados más duro de lo que un humano normal puede soportar. Entrenamos en los peores entornos imaginables. Nos enseñaron a trabajar como un equipo perfecto, a pensar rápido, a tomar decisiones decisivas y a completar la misión de cualquier manera. Nuestro rastreo era científico. Teníamos manuales, procedimientos, registro de datos, análisis postoperacional. Entrenamos en muchos terrenos para ser lo más completos posible. Teníamos un tiempo limitado para cada entrenamiento, pero entrenamos rápido y eficientemente. Creíamos en la velocidad, en la precisión, en la tecnología que nos apoyaba. Pero aquí, en el monte de las Islas Canarias, vi la diferencia claramente. Los comandos españoles no entrenaban de forma estandarizada, no tenían manuales gruesos o procedimientos rígidos. No entrenaban para ser lo más rápidos posible, entrenaban para ser correctos con el monte. Pasaban el tiempo caminando lentamente, observando durante mucho tiempo, deteniéndose a escuchar a menudo. No tenían prisa, porque sabían que el monte no premia a los apresurados. No dependían mucho de la tecnología, porque sabían que en algunos bosques,
La señal GPS se pierde. Los sensores térmicos son bloqueados por las hojas, pero el instinto entrenado de toda una vida nunca falla. Empecé a comparar en mi mente. El SAS entrena duro en poco tiempo, se adapta rápido, se centra en los resultados. Los comandos españoles entrenan suave, pero continuamente durante toda la vida, se adaptan lentamente, pero profundamente, se centran en la armonía. Somos buenos en la guerra rápida, en la guerra de asalto, en la guerra en áreas controladas por el hombre. Ellos son buenos en la guerra prolongada, en la guerra de pasar meses con el monte, en la guerra donde el monte es amigo y enemigo. Nadie es mejor en todos los aspectos, solo son adecuados para entornos diferentes. Yo pensé que la laurisilva canaria sería como los bosques de Brunei o Belice, donde entrenamos. Era similar en términos de humedad y densidad, pero lo que era diferente era el espíritu de este monte. El monte canario no es solo un telón de fondo, es un ser vivo que protege a su gente. Y estos comandos españoles son la gente de este monte. Mi arrogancia inicial vino de la ignorancia. Pensé que una buena habilidad era la que ganaba en todas partes. Pero en realidad, una buena habilidad es la que respeta el lugar. El monte canario no quería a la persona más hábil del mundo. Quería a la persona lo suficientemente humilde para escucharlo. Y en eso, el SAS y yo teníamos mucho que aprender. No sentí que yo o mi unidad fuéramos completamente inferiores. Somos buenos en lo que somos buenos, y estamos orgullosos de ello. Pero aprendí a no usar nuestra habilidad para medir la habilidad de otros en su propio campo, porque si lo hacía, perdería cada vez. Y la derrota más dolorosa no es perder ante el enemigo, sino perder por no aceptar nuestras propias limitaciones. La experiencia en la laurisilva no solo cambió mi comprensión del rastreo, cambió la forma en que veía la vida. La lección más clara fue que la humildad es la habilidad de supervivencia más importante en el monte. La persona demasiado segura de sí misma es la que muere primero, no porque el enemigo le dispare, sino porque sobreestima su capacidad. No escucha las advertencias del monte, no acepta que todavía no conoce la zona, no pide ayuda cuando es necesario. Vi a muchos oficiales occidentales, incluyéndome al principio, entrar al monte con total confianza porque habían pasado por misiones difíciles en todo el mundo. Pero el monte canario no se preocupa por lo que has hecho. Solo le importa si lo respetas lo suficiente. Y la persona lo suficientemente humilde para admitir que todavía no sabe es la que sobrevive. Llevé esta lección a mi vida después. Cada vez que recibía un nuevo puesto de liderazgo, no empezaba mostrando lo bueno que era. Empezaba escuchando. Preguntaba a mi equipo cuánto sabían sobre el área. Aceptaba que podría no saber algunas cosas. El resultado fue que el equipo me respetaba más. No porque fuera mejor, sino porque no tenía miedo de mostrar que también era un ser humano con limitaciones. La segunda lección fue escuchar de verdad. En el monte, los comandos españoles no solo escuchaban los pasos o el sonido de las ramas rompiéndose, escuchaban el silencio. Escuchaban qué pájaros dejaban de cantar. Escuchaban de qué dirección soplaba el viento. Escuchaban cómo respiraba el monte. Comencé a aplicar esto a las personas. Aprendí a escuchar a mi equipo sin interrumpir, escuchar el silencio entre las palabras, escuchar lo que no se decía. Aprendí a escuchar más a mis interlocutores en mi vida personal, no solo a esperar mi turno para hablar. El resultado fue mejores relaciones, mejores decisiones y una comprensión más profunda. La tercera lección fue que el verdadero aprendizaje surge de aceptar los errores. En el SAS, se nos enseña a analizar siempre después de la operación, pero la mayoría de las veces nos centramos en los puntos positivos y explicamos los fracasos con factores externos. Pero en la laurisilva, perdí claramente. No había excusas. Y la aceptación de esa derrota fue dolorosa, pero también liberadora. Me abrió a aprender cosas nuevas sin miedo a perder la cara. Después de eso, cada vez que enfrentaba un fracaso en la vida, ya fuera una misión fallida, una relación rota o incluso una mala decisión en mi trabajo personal,
No me apresuraba a encontrar excusas. Primero me preguntaba, ¿qué aprendí de esto? Y la respuesta siempre me hacía más fuerte. Finalmente, la lección más profunda fue que la verdadera habilidad no necesita ser anunciada. Los comandos españoles que conocí nunca dijeron una vez, somos mejores. No necesitaban decirlo. El monte habló por ellos. Y eso es lo que quiero ser. Una persona que no necesita probarse a sí misma constantemente. Una persona que deja que el trabajo hable por ella. Una persona que está en silencio, pero que los demás ya saben que está ahí y es confiable. La experiencia en el Monte Canario me convirtió en un mejor oficial, un mejor líder y un mejor ser humano. No porque me volviera mejor de inmediato, sino porque me volví más humilde, más dispuesto a aprender y más respetuoso con los demás. Y ese es el regalo más grande que el monte y los comandos españoles me dieron. Un regalo que conservaré toda la vida. Han pasado muchos años desde que regresé del Monte Canario. Continué sirviendo en el SAS hasta mi retiro oficial. Pasé por muchas más misiones en el desierto, en ciudades destruidas, en montañas frías. Todavía enseño a la nueva generación de reclutas en Hereford con orgullo en el legado de nuestra unidad. Sigo siendo un SAS de pleno derecho, y sigo estando orgulloso de ello en silencio, como nos enseñaron. Pero nunca más volví a pensar que yo o nuestra unidad éramos invencibles en todos los aspectos. Aprendí que la verdadera habilidad no reside en ser el número uno en todos los campos, sino en saber en qué campo somos buenos y en qué campo debemos respetar a los demás. Cada vez que alguien me pregunta qué unidad especial respeto más, sonrío y no respondo de inmediato. Pero si alguien me pregunta directamente, ¿quién es el mejor rastreador que has conocido?, responderé sin dudarlo ni un segundo. Los comandos especiales españoles. Olvídese del SAS en un monte como ese. Ellos son los dueños del monte. No lo digo para menospreciarme ni para alabar a nadie. Lo digo porque es la verdad que experimenté por mí mismo. Los comandos españoles que conocí ese día nunca intentaron probarme nada. Nunca dijeron una palabra de jactancia. Nunca se rieron de nuestra derrota. Simplemente hicieron lo que habían hecho toda su vida. Caminar por el monte, escuchar el monte y dejar que el monte hablara por ellos. Y ese monte habló tan fuerte, tan resonante, que rompió mis viejas creencias. Tan resonante que me hizo una mejor persona. Nunca he vuelto a las Islas Canarias desde entonces. Pero cada vez que estoy en un bosque en algún lugar del mundo, ya sea en el Amazonas o en Borneo, o incluso en un bosque europeo, me detengo a veces. Me detengo a escuchar, y recuerdo a ese grupo de españoles silenciosos. Recuerdo la frase que dice que el monte nos habla todos los días, y sonrío para mí mismo, porque finalmente he empezado a escuchar su voz un poco. Esta es mi confesión final. Una confesión que nunca pensé que escribiría, pero estoy feliz de haberlo hecho. Porque es un homenaje a las personas que merecen ser elogiadas de verdad, no con palabras ruidosas, sino con un silencio pesado. Gracias al Monte Canario y gracias a los silenciosos comandos españoles que enseñaron a un oficial del SAS la palabra humildad, y que a veces, una derrota total es la mayor victoria de la vida.